Durante años, el sonido de la puerta al abrirse cada viernes anunciaba más que la llegada de un cliente, era el eco de una rutina de miedo. En aquel restaurante, la autoridad no llevaba uniforme ni daba órdenes directas, pero todos sabían a quién debían servir antes de aprender a respetarse a sí mismos. Don Esteban Ríos no solo ordenaba café, ordenaba su misión. Y lo más triste era que nadie lo llamaba por lo que era, un hombre con poder prestado y humanidad ausente. Pero todo destino, incluso el más arrogante, encuentra una grieta. Y en ese pequeño rincón de ciudad, esa grieta tenía nombre, Natalia. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. La puerta del restaurante se abrió con un chirrido que rompía la quietud como un trueno en cielo claro. Para los clientes regulares, fue solo el inicio de otra mañana. Pero para los empleados, fue el llamado a una batalla silenciosa que repetían cada viernes sin gloria ni armadura. El aire parecía volverse más denso, las miradas se bajaban automáticamente, y los pasos se hacían más ágiles, casi nerviosos. Porque ese sonido significaba que Esteban Ríos había llegado. Un empresario multimillonario cuya presencia ocupaba más espacio que su propio cuerpo. No tenía necesidad de gritar órdenes, su sola expresión ya dictaba obediencia. Con trajes caros y ojos entrenados para encontrar imperfecciones, Esteban no venía a comer, venía a demostrar que podía hacer temblar hasta el cubierto mal alineado. Los empleados más antiguos sabían qué cara poner, qué palabras evitar y hasta qué silencios utilizar. Pero esa mañana, como si el destino se hubiese hartado de esa rutina de miedo, todo sería distinto. El dueño del restaurante no estaba. Los empleados experimentados estaban atrapados en la cocina, preparando una entrega especial. Y allí, frente al huracán, estaba Natalia, una joven recién contratada que no conocía aún las reglas invisibles del lugar. Llevaba apenas 3 semanas en ese trabajo. Llegó buscando estabilidad, nunca sospechando que se convertiría en símbolo. Su forma de moverse no era llamativa, pero sus ojos tenían algo distinto, no era valentía estridente, sino dignidad intacta. Esteban no la saludó. No preguntó su nombre. Su voz cayó sobre ella como un veredicto. «Tráeme un café», escupió con desdén. «Pero que no sepa a agua de calcetín, como la porquería que me sirvieron la última vez». No fue un pedido. Fue una humillación disfrazada de rutina. Natalia simplemente asintió. Su rostro no se alteró, pero algo dentro de ella sí, una tensión entre el deber y el derecho propio. Caminó hacia la máquina de café sabiendo que esa taza no era solo café, era la prueba. Preparó la bebida con calma, la colocó en una bandeja, y volvió sin temblor en la mano. Esteban bebió. Exageró la mueca. Un acto digno de teatro barato. «Esto sabe peor que la vez anterior», dijo, levantando la voz. Luego, sin más, volcó la taza con brusquedad, haciendo que el líquido se extendiera como una acusación sobre la mesa. Los murmullos se apagaron. El salón entero se congeló. Natalia respiró una vez. No retrocedió. No miró a los lados buscando ayuda. Lo miró a él, directamente. No hubo desafío en su tono, pero sí verdad. «¿Está seguro que el problema es el café?», dijo. «O tal vez, es usted». Las palabras no fueron un grito, pero sonaron como una campana en lo más profundo del miedo colectivo. Algunos clientes levantaron la vista. Los empleados detuvieron su labor unos segundos. El aire se volvió otro, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible y dejado entrar algo nuevo, coraje. Esteban se detuvo. Por primera vez, su respuesta no salió automática. Se levantó, furioso, su cara roja como amenaza. «¿Tú sabes quién soy yo? Todos aquí me sirven como se debe. Tú no tienes idea de con quién te estás metiendo». Pero Natalia, con una serenidad que parecía ajena al momento, respondió. «Y usted no tiene idea de con quién se ha topado hoy». No fue una frase heroica. Fue una semilla. Ese día, sin que ella lo supiera, acababa de romper el ciclo. En un lugar donde el dinero hablaba más que la humanidad, una voz nueva acababa de pronunciar algo que no se podía comprar, el derecho a no agachar la mirada. Y mientras el café todavía goteaba por el borde de la mesa, la historia acababa de cambiar. El hombre más temido ya no era el protagonista indiscutible. Ahora, frente a él, se alzaba una presencia que no gritaba, pero que empezaba a resonar. La tensión no se disipó tras aquella primera confrontación. Al contrario, se convirtió en el telón de fondo de cada movimiento. Natalia siguió trabajando como si nada hubiese pasado,
pero todos sabían que algo había comenzado a gestarse, un duelo invisible entre costumbre y convicción. Esteban, aún de pie junto a la mesa manchada de café, apretaba los dientes como si las palabras de la joven hubieran sido cuchillas. Los clientes murmuraban entre sí, algunos fingían no mirar, otros observaban con atención incómoda. El silencio era un testigo más. Él volvió a sentarse, no por respeto, sino por estrategia. Esa sonrisa torcida que ahora decoraba su rostro no era de calma, era de amenaza disfrazada. Sacó el teléfono y comenzó a escribir con rapidez. Aunque no lo dijo, todos intuyeron que estaba contactando al dueño del restaurante. Esteban no estaba acostumbrado a ser contradicho, mucho menos frente a testigos. Y si algo le molestaba más que el café mal preparado, era sentirse vulnerado por alguien que consideraba inferior. Natalia observaba de lejos, como quien sabe que ha encendido una llama en un bosque seco. No tenía miedo, pero sí conciencia. Sabía que aquello no sería solo una rabieta. Ese hombre tenía poder. De ese que pesa más que la lógica y aplasta antes de preguntar. Aún así, no se escondió. Caminaba entre las mesas, atendía a otros clientes, limpiaba la taza derramada como quien recoge los pedazos de un sistema que ya no quiere sostener. Un hombre de edad media en una mesa cercana la miró con respeto. Le dijo en voz baja, casi como un susurro entre cómplices, fue valiente. No todos lo son. Natalia solo asintió. No quería respuestas heroicas ni elogios. Solo quería justicia silenciosa. Pero entonces, desde la cocina, uno de los empleados veteranos apareció. Era un hombre nervioso, de esos que conocen los códigos no escritos del poder. Se acercó a Esteban intentando apaciguarlo. Don Esteban, disculpe usted, la chica es nueva, no está acostumbrada al trato que damos a nuestros clientes frecuentes. Ese fue el momento que dolió más. No por lo que dijeron, sino por lo que implicaron. Que ser nuevo justificaba callar. Que clientes frecuentes eran inmunes a la decencia. Natalia sintió que no solo la estaban desacreditando, sino validando el abuso. Y lo peor, no era por ignorancia, era por miedo. Esteban se incorporó nuevamente, esta vez más sereno, pero con una mirada calculadora. Hoy me vas a conocer bien, muchachita, dijo. Y te aseguro que será tu último día aquí. Natalia tragó saliva. No por temor, sino por contener todo lo que quería responder. No era la primera vez que enfrentaba arrogancia, pero nunca con tantas miradas encima. Y no por eso iba a bajar la cabeza. Una mujer sentada al otro extremo del salón se levantó. Con paso firme, se acercó y le tomó la mano. No dejes que te doblegue, le dijo con ternura. Ya era hora de que alguien lo pusiera en su lugar. Ese gesto, aunque mínimo, se sintió como un faro en medio de la tormenta. No todos estaban en contra. No todos creían que el poder lo define el dinero. Pero Esteban no estaba dispuesto a ceder. Alguien saque a esta insolente de mi vista, gritó. O lo haré yo mismo. Y en ese instante, el restaurante dejó de ser un restaurante. Se convirtió en escenario. Una obra no escrita donde cada línea de diálogo pesaba más que 1000 cuentas bancarias. Algunos clientes empezaron a grabar con sus teléfonos. Ya no era solo una discusión. Era un evento. Una fractura. Un símbolo. Y aunque Esteban aún pensaba que podía ganar por imposición, Natalia ya había ganado algo más profundo, la conciencia colectiva. El que todos vieran que alguien se atrevía a hablar donde antes se callaba. Que alguien servía café con dignidad, no con servidumbre. Ella aún no lo sabía, pero esa segunda confrontación no era una derrota. Era el inicio de una revolución pequeña, sí, pero tan poderosa que empezaría a cambiar más que el menú. Empezaría a cambiar las reglas. El ambiente del restaurante no volvió a ser el mismo. La confrontación entre Natalia y el millonario había perforado el tejido invisible de sumisión que cubría el lugar desde hacía años. A medida que el reloj avanzaba, los murmullos entre mesas crecían como olas discretas, y cada cliente que entraba parecía presenciar una escena aún vibrante, como si la tensión se hubiera instalado entre los cubiertos y los manteles. Natalia atendía con dignidad, como siempre, pero algo había cambiado en las miradas que recibía. Algunos ojos la seguían con curiosidad, otros con respeto, y unos pocos con miedo por lo que podía desencadenar haber desafiado a alguien como Esteban Ríos. Ella no buscaba reconocimiento, pero ahora era imposible caminar sin sentir las miradas cargadas de expectativa. No había gritado, no había insultado, pero sus palabras cortaron más fuerte que cualquier agresión.
Mientras atendía a una familia en la mesa 3, la misma mujer que antes se acercó a tomarle la mano volvió a observarla con discreta admiración. En otras mesas, algunos comenzaban a hablar entre ellos sobre lo ocurrido, cada versión con un matiz diferente, como si intentaran descifrar el significado profundo de lo que había presenciado. Porque cuando alguien cuestiona el miedo, ese acto se multiplica. Esteban, por su parte, permanecía sentado, pero ya no con la misma arrogancia. Su rostro conservaba la soberbia habitual, sí, pero la postura de su cuerpo traicionaba inquietud. Revisaba su teléfono con insistencia, enviando mensajes, esperando una respuesta que devolviera el control que creía perdido. De vez en cuando, lanzaba miradas rápidas hacia Natalia, como quien observa una amenaza que no sabe cómo frenar. Uno de los empleados, joven y nuevo como ella, se acercó durante un momento de descanso y susurró: «Nunca lo había visto tan callado». Natalia sonrió apenas, sin celebrar nada. Lo entendía, el silencio no era señal de paz, era el temblor antes del colapso. Minutos después, algo inesperado ocurrió. Un grupo de adolescentes, en una de las mesas del fondo, comenzó a grabar con sus teléfonos mientras hablaban en voz baja. Querían capturar al millonario humillado, como lo llamaban entre risas nerviosas. No era burla, era incredulidad disfrazada de humor. Porque hasta los más jóvenes reconocían que el equilibrio de poder había sido roto, y eso no se ve todos los días. En la cocina, los empleados se enteraban poco a poco de lo sucedido. Algunos salían con discreción a mirar desde lejos. Y entre ellos, surgía una pregunta que nunca antes se habían permitido hacer: ¿y si no era necesario agachar la cabeza? Esteban se levantó nuevamente. Caminó hacia el mostrador con paso firme, golpeó con fuerza y exigió hablar con el encargado. No quería explicaciones. Quería control. Pero al enterarse de que el dueño no estaba, soltó una carcajada irónica. Entonces llamaré a sus superiores. Esto no se va a quedar así. Me aseguraré de que esta mocosa no vuelva a servir ni agua en su vida. Natalia escuchó todo, de pie, a pocos metros. Su uniforme seguía manchado con café. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos brillaban con algo nuevo: claridad. Respiró hondo. No buscó defensa. No esperó que alguien interviniera. Simplemente, dijo: «Si va a destruirme, hágalo de frente. Pero no espere que me quede callada». Y en ese momento, algo en el restaurante se quebró. No una mesa, no una silla. Se quebró el silencio cómplice. Porque todos habían sido parte, sin quererlo, del teatro del miedo. Y ahora, frente a ellos, una joven sin títulos ni poder estaba reescribiendo el guión. Las cámaras se encendieron. Los corazones se agitaron. Y aunque Esteban aún creía que el poder se mantenía con dinero, Natalia había demostrado que hay algo que vale más: la integridad, que no se vende, no se compra y no se puede callar. La voz grave se escuchó desde la entrada, como si el tiempo se detuviera en el instante exacto en que la última palabra de Natalia resonaba aún en el ambiente. Todos voltearon a mirar. Era un hombre mayor de traje gris claro, apoyado en un bastón de madera tallada. No hablaba fuerte, pero tampoco necesitaba hacerlo. Su sola presencia provocó que varios empleados enderezaran la espalda, que algunos clientes bajaran sus teléfonos, que el aire se reacomodara. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, sin necesidad de elevar el tono. El rostro de Esteban palideció en segundos. Aquel hombre era don Rogelio Ferrer, el verdadero dueño del restaurante. No era solo un nombre en documentos. Era un referente. Un mentor empresarial que lo había guiado décadas atrás, pero que llevaba semanas ausente. O al menos eso se pensaba. Lo que nadie sabía era que don Rogelio había estado observando, con paciencia quirúrgica, el comportamiento de Esteban en su ausencia. Y lo que había visto no le había gustado. Esteban se recompuso, o intentó hacerlo, adoptando su tono habitual. «Esta mesera nueva me ha faltado el respeto, Rogelio. Tú sabes cómo se me debe tratar en este lugar. No entiendo cómo permites». Don Rogelio alzó la mano, sin agresividad, pero con autoridad. «Esteban, siéntate». La orden no fue discutida. El millonario obedeció, por reflejo más que por voluntad. Nadie había escuchado a ese hombre elevar la voz antes, y aún así, el silencio que provocaba era más profundo que cualquier grito. Natalia lo miraba sin saber con quién trataba, pero algo en sus gestos le decía que no era enemigo. Que la balanza estaba a punto de equilibrarse. El dueño se giró hacia ella. «¿Usted es la mesera nueva?». «Sí, señor»,
respondió Natalia con voz firme. Gracias por su valor. Continúe en su puesto. La frase fue como un chorro de luz en medio de la niebla. No fue un discurso, pero tampoco fue necesario. Con esas palabras, el poder invisible que había aplastado al restaurante por tanto tiempo empezó a desvanecerse. Esteban se levantó otra vez, ya sin la seguridad de antes. ¿La vas a respaldar a ella? Yo he invertido miles en tus negocios. He traído decenas de clientes. Ella es solo una mesera cualquiera. Don Rogelio lo miró sin titubear, acercándose lentamente. Y tú has olvidado lo que significa el respeto. Esta joven, en minutos, ha demostrado más integridad que tú en 5 años. Los murmullos se convirtieron en suspiros. Algunos clientes aplaudieron en silencio. Los empleados intercambiaron miradas que decían más que 1000 palabras. Esteban, expuesto y sin respuestas, frunció el rostro como quien intenta recuperar terreno. Pero ya no quedaba terreno. Esto es una traición. Voy a destruir este lugar, soltó con veneno. Nadie me habla así. Ni tú, ni esa sirvienta. Don Rogelio, por primera vez, alzó la voz. Basta, Esteban. Si cruzas esa puerta con amenazas, no vuelvas a pisar ninguno de mis negocios. Estás vetado. Y te advierto, tu reputación ya no está en mis manos, sino en las de todos los que te han visto hoy tal como eres. Esteban se giró con furia, empujando una silla. Salió sin mirar atrás. Algunos teléfonos capturaban el momento, otros simplemente bajaban la mirada, pero todos sabían que estaban presenciando el final de una era. Natalia seguía de pie, con la respiración sostenida entre nervios y resistencia. No sabía si debía sentirse aliviada o aterrada. Pero entonces, don Rogelio se acercó y le ofreció sentarse. Sé que ha enfrentado mucho hoy. Y sé que no esperaba terminar el día así. Pero le prometo algo, mientras yo esté aquí, nadie volverá a levantarle la voz de esa manera. Esas palabras no se sintieron como promesa. Se sintieron como reparación. El silencio del restaurante ya no era miedo. Era respeto. Y mientras Natalia volvía a atender mesas, con pasos sencillos pero cabeza en alto, todos sabían que el restaurante había cambiado. No por decreto. No por inversión. Por valentía. Las horas siguientes al enfrentamiento fueron distintas. El restaurante no volvió a ser un lugar cualquiera. Natalia siguió atendiendo como siempre, pero ahora cada paso suyo parecía resonar con el eco de lo que había dicho. Las mesas se llenaban con clientes que no venían solo por la comida, venían para ver a la joven que se atrevió a decir lo que tantos callaban. En redes sociales comenzaron a circular los videos grabados por los adolescentes y otros comensales. Algunos mostraban el momento exacto en que el café era derramado, otros capturaban la frase que desató la ruptura del miedo. ¿Está seguro que el problema es el café? ¿O tal vez es usted? La historia se esparcía con rapidez, y lo que había sido una escena privada en un rincón de ciudad, se convirtió en símbolo. Natalia no buscaba reconocimiento, pero no podía evitar los gestos que llegaban a diario. Personas que no conocía le dejaban flores en la barra, notas con frases de apoyo, saludos cargados de respeto. Algunos llegaban solo para agradecerle por su valentía. Y aunque ella seguía siendo la misma joven sencilla que necesitaba aquel trabajo para vivir, algo en su andar había cambiado. No por vanidad, por convicción. Mientras tanto, Esteban intentaba recuperar el control que había perdido. Llamó socios, organizó reuniones, pidió favores. Pero nadie respondió. Las puertas que antes se abrían con solo pronunciar su nombre ahora permanecían cerradas. La humillación pública no había sido solo un golpe al ego, había sido el fin de una era. El poder que se construyó en desprecio, se derrumbó frente a una voz firme. Días después, don Rogelio llamó a Natalia a su oficina. Ella no sabía qué esperar. Se sentó con respeto, como siempre, pero con el corazón latiendo con fuerza. El dueño del restaurante la miró con calma, como quien ve algo valioso más allá del uniforme. Quiero ofrecerle el puesto de coordinadora de servicio, dijo sin rodeos. Este lugar no necesita sumisión. Necesita coraje. Y usted lo tiene. Natalia quedó en silencio. No por sorpresa, sino por emoción contenida. Aceptó, no por el cargo, sino por lo que significaba. No era una recompensa. Era una afirmación, que la dignidad puede generar cambio. Que el respeto es más fuerte que el miedo. Desde entonces, el restaurante se transformó. Ya no era el lugar donde todos bajaban la mirada los viernes.
Era un espacio donde cada cliente sabía que las reglas habían cambiado. El uniforme seguía siendo el mismo, pero ahora tenía un símbolo invisible, el de alguien que eligió hablar. Y aunque Natalia nunca buscó convertirse en leyenda, su historia se convirtió en faro. Porque hay gestos que no necesitan gritar para cambiarlo todo. A veces, basta una frase. A veces, basta con sostener la mirada cuando todos quieren que la bajes. El miedo había gobernado durante años. Pero bastó una voz firme para que el respeto se hiciera costumbre. Y así, en ese rincón donde antes reinaba el silencio, ahora lo que se sirve primero es dignidad. La historia de Natalia no se escribió entre aplausos ni discursos, sino en una mirada firme ante el desprecio. Su gesto, aparentemente simple, fracturó la máscara de un hombre que todos temían, y recordó a una comunidad entera que el respeto no es un lujo, sino una necesidad. Desde entonces, el restaurante no solo sirve comida. Sirve ejemplo, dignidad y memoria. Porque cuando alguien elige mantenerse en pie frente a lo inaceptable, no importa si lleva un uniforme o si sus manos tiemblan, lo que importa es que en ese instante, cambia el significado de poder. Y así, la joven que enfrentó al millonario se convirtió en algo más que una mesera, se convirtió en leyenda. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.